Faltan 20 minutos para as 5 da tarde. A esa hora teremos noticias. Antes diso, imos abrir as páxinas dun libro, dun libro que non ten páxinas e que tampouco é necesario ler. Enseguida comprenderedes a que me refiro. Comeza un día novo na granxa Maynor. Este é capaz de non aparecer. Mais vale que o faga. Outro día preferiría non velo, pero xusto hoxe, como non experte, son capaz de botar a porta abaixo. Non vai facer falta, aí o tes. Experto e malhumorado, para non perder... Estades escoitando A revolta dos animais de George Orwell, un dos poucos audiolibros que hai en galego. Se seguíramos escoitando, sairía a voz de actores como Morris, Alfonso Agra, Antía Álvarez... Mañá acaba o mes. E que? Que mañá é día de cobro. E que? Que antes de que acabe o día, tenos que pagar o xornal. Pois é certo que non hai moitos libros para escoitar en galego, pero vai habendo. Incluso hai autoras que poñen a voz ás súas novelas en formato audiolibro, como fixo María Reimóndez en Corredora. Non só lembraba a carreira, senón que a cidade deixara unha fonda pegada nela. Era tranquila e, sobre todo, plana. O adestrador xa lle falara de todo aquilo, da diferenza na presión... Pois hai quen di que isto dos audiolibros é a forma de ler dos vagos. Daquela temos que decir que aumentou a vagancia, porque o sector dos audiolibros medrou un 18% en España o ano pasado, e o 27% dos españois que consomen podcast escoitou xa algún libro en formato sonoro. E se aumenta o consumo, aumentan os estudios de grabación, como un que temos en Galicia. Chámase Penteo e está en Ferrol. José Polo é un dos socios desta empresa. Boas tardes e benvido, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Cando empezou Penteo a gravar audiolibros? Pues vamos a ver, yo calculo que finales 2018, 2019 o una cosa así. E cantos sí, levades feito? Sí, empezou o boom, é certo. Claro, empezó el boom por aquella época, luego empezaron a llegar empresas potentes para llevar a cabo toda esta labor. Y nosotros pues fuimos aumentando la producción a medida que aumentaba la demanda. Porque vos estades nunha desas empresas potentes, ¿non? Sí, nosotros tenemos contrato con Audible, que es la vertiente de audiolibros de Amazon, y aquí en Galicia somos el único estudio que tiene contrato con ellos, y hacemos muchos audiolibros para ellos, tanto en castellano como en gallego. Pero claro, en galego supoño que por cada un que facedes en galego facedes o millor 10 en castelán, ou me equivoco? Bueno, no te creas. Yo creo que a nosotros aquí en Galicia nos tienen, ellos trabajan con más estudios en España, y en Galicia nos tienen un poco precisamente para esa labor, para la labor de la locución en gallego, y hacemos, pues yo creo que un 50-50, un 50% en gallego y un 50% en castellano, sí. O sea que se supón que irá aumentando a oferta de audiolibros pouco a pouco, non? En galego, digo. Sí, yo calculo que sí, porque ellos trabajan con todas las comunidades, cada comunidad con su idioma, y le dan relevancia a toda la parte de los idiomas de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, cada vez nosotros vamos haciendo más, con lo cual, que dure. Escoitamos un pedazo de Corredora, de María Reimóndez, que leu ela mesma. Supoño que non é o máis habitual que o propio autor queira ler o seu audiolibro, non? O normal, digamos, sería pois que vos lle fagades efectos sonoros, lle poñades música, incluso que contedes con varias voces, non? Sí, hay un poquito de todo. Normalmente las grandes empresas que se dedican a la venta de este tipo de audiolibros suelen avisar o suelen contratar a algunos actores famosos, tanto de cine como de teatro, para darle un poco de relevancia, sobre todo en los lanzamientos. Cuando lanzan la campaña e inician el despegue, digamos, pues el gancho son los actores famosos, ¿no? Pues quien dice, pues Coronado, pues locutando Sherlock Holmes. Bueno, gente aquí en Galicia, me decías María Reimóndez, pues eso lo utilizan un poco como gancho, pero después, claro, la disponibilidad de toda esta gente no siempre es tan rápida como ellos exigen, porque la rapidez y la producción de todo eso lo exigen con rapidez,
Y luego, pues, recurren a actores de doblaje, claro. Es lo más habitual que interpretemos con cierta capacidad todo lo que viene en una novela o en una obra de teatro. Pues estamos acostumbrados a hacerlo para la televisión y por supuesto, pues para las locuciones de los audiolibros resulta perfecto. E José, a propósito da disponibilidade, neste caso, pois dos actores, actrices, das persoas que dobran tamén, canto leva logo gravar un libro? Obviamente depende da longitude, de canto dure de por sí o libro, cantas páxinas teña, pero hai que facer moitas probas, hai que gravar en distintos días, canto leva meter os efectos. De canto podemos estar falando para ter un audiolibro rematado? Pues varía mucho dependiendo de la longitud del libro. Por ejemplo, imagínate un libro de 500 páginas, pues eso, en horas locutadas, pues a lo mejor son pues 5, 6, 7 horas de locución. Claro, solo de locución. Todo eso de locución pruebas, terminada. Claro, ellos lo llaman locución terminada. Pero claro, locutar eso lleva semanas, lleva tiempo, hay que disponer las convocatorias de los actores cuando pueden venir, organizarlo. Si un libro, por ejemplo, a veces lo que hacen es que una misma voz locute todo el libro. Hace de narrador y va cambiando un poco la voz en función de los personajes que van apareciendo. Como mira qué trampiña. Claro, contando. Básicamente lo hacen para ahorrarse el número de voces en el libro, claro. Lo ideal es que cada personaje tenga su voz, pero hacer eso con 14, 15, 20 voces supone un despliegue económico importante. Luego eso hay que hacer una planificación como si fuese prácticamente una película, porque el libro, a nosotros nos envían un PDF con el libro tal cual lo compras en la tienda, en la librería, pero todo eso hay que ponerlo en un planning, adjudicarle a cada voz lo que tiene, el texto que tiene que decir, conocer la historia. Bueno, hay que planificarlo y lleva mucho tiempo. Luego, así a eso, además, le añades que quieren meterle efectos de sonido, música, y todo esto es una postproducción que puede llevar meses. A lo mejor un libro, bueno, tanto como meses no, pero a lo mejor un mes, 2 meses, 2 meses puede alcanzar, sí. Luego hay otros pues que son más sencillos o más cortos, sobre todo literatura infantil, suelen ser un poquito más cortos, pues a lo mejor libros que duran menos de 1 hora, de locución terminada, y va con otro tono ya para niños, para gente más joven. Depende un poco del target que tengan en mente y los premios, porque ellos casi siempre buscan ediciones de libros que han tenido premios, porque ya les supone de entrada pues una audiencia más o menos fiel o una audiencia más o menos adjudicada a ese producto. A veces no les salen las cosas como esperan, pero bueno, le dan preponderancia siempre a libros que ya tienen cierto éxito en el mercado y lo traducen al gallego o trabajan con editoriales gallegas que ya lo tienen traducido, y nosotros pues lo que hacemos es locutarlo, que resulta muy entretenido y muy divertido, porque la verdad son horas que tienes que estar ahí hablando, locutando, pero te vas metiendo en la historia y al final, al tener que decirla así en alto y estar locutándola, pues la disfrutas de otra manera. Sí. José, unha preguntiña. Ao estar tantas horas locutando, como coidades a voz? Porque claro, igual nos podes tamén dar aquí algún tip para nós que nos veña ben, porque imagino que é moito tempo de traballo, pois iso, locutando en alto, adaptando a voz a diferentes contextos e situacións, entón supoño que haberá que ter un cuidado especial. Sí, nosotros por deformación del doblaje, claro, estamos acostumbrados a trabajar muchas horas. Piensa que una película, una producción de un doblaje, pues empieza a las 8 de la mañana, la jornada de mañana, hasta las 2:30, luego por la tarde, desde las 4 hasta las 10:30. Entonces, pues los que estamos trabajando afortunadamente seguido, pues estamos muy acostumbrados a trabajar con la voz y no nos cansamos fácilmente. Pero bueno, consiste en no forzar demasiado el timbre, hablar con tu timbre más o menos natural, aunque vayas haciendo alguna modulación y algún cambio, tener siempre algo de líquido, agua a mano para poder refrescar la boca de vez en cuando, y evidentemente no se locuta 6 horas seguidas sin parar. A veces tropiezas, vas parando, haces un fragmento, vas pasando las páginas, aunque antes era con las páginas
con el libro tal cual. Ahora ya es una tablet, está todo digitalizado y bueno, vas pasando y eso no tiene límite, ¿no? Hasta que haces un descanso de vez en cuando, paras para tomar un café. Bueno, consiste el trabajo, claro, tenemos que hacerlo pensando siempre en el lector o en el oyente que lo va a escuchar en este caso, y claro, hay que hacerlo lo mejor posible, con la interpretación que requeriría pues casi una película o una obra de teatro, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar muchas horas. Despois de todas esas horas de traballo, despois de coller ese material en bruto e convertilo nun audiolibro, poden quedar cousas como esta que imos escoitar nas voces de Carlos Blanco e Belén Constenla. Que tal a viaxe? O pior é chegar aquí e que saia o barallocas do veciño darme a roncha. Víctor, un poquiño de humanidade. Creo que me espía, porque senón non me explico. Cada vez que saio do ascensor, aparece. Luís está enfermo. A novidade é non sei que no Peritone. Este é un fragmento da comedia Síbaris de Domingo Villar. Claro, é que eu me estou dando conta que cantidade de persoas que vemos, pois, runners, non, que fan carreiras, ou a xente que vai pola ruta do colesterol por onde sexa, eleva auriculares, non sempre vai escoitando música. O audiolibro vai gañando terreo. Supoño que vos notádelo, non? Como sodes produtores. Claro, muchas veces lo que dices tú, ves a una persona haciendo deporte con unos cascos y lo primero que piensas es que va escuchando música, que es muy habitual, y desde luego, pero el audiolibro está también en ese tipo de actividades, está muy recomendado porque te vas metiendo en la historia, te entretiene y te pasa el tiempo volando. Gente, por ejemplo, que va a trabajar y que tiene que desplazarse en coche o en metro y tiene que disponer de una hora de ida al trabajo, una hora de vuelta, pues van escuchando audiolibros o podcasts a las 7 de la mañana de camino al trabajo en el coche. Entonces cada vez es más habitual porque es una variante, es una prolongación de lo que sería el libro, que tú no puedes ir conduciendo y leyendo un libro, pero sí puedes ir escuchándolo. Entonces, bueno, se ha convertido un poco en una herramienta de entretenimiento. Sí, aproveítase o tempo, digamos, ¿no? Sí, se aprovecha mucho más, es como una película, si está bien contado, pues te vas metiendo en la escena como te metes en una película cuando vas a ver una película. Ademais, como una película, pero para as persoas invidentes, supoño, José, que tamén unha axuda para poder ler en galego, porque moitas veces non está adaptado. Os primeiros clientes deste fenómeno dos audiolibros, non? Sí, es curioso. Nosotros fuimos de los primeros en contactar con la ONCE para buscarles los audiolibros, y una de las cosas que me dijo la persona que era la directora o que llevaba el departamento de adquisiciones de audiolibros, me dijo, bueno, pasa una cosa, no es lo mismo ser ciego de nacimiento que ser una persona que ha perdido la vista, que vio y luego perdió la vista. Claro. Y una de las cosas que nos decía es que a veces, sobre todo los actores de doblaje o los actores de teatro, que interpretamos demasiado los textos, y aún encima si metemos efectos y demás, y que a una persona ciega eso le despista mucho. Mírate. Anda. Porque le causa una confusión enorme en los cambios de voz, en los efectos de sonido, le despistan con cosas que a lo mejor no presta tanta atención. Entonces, fueron ellos unos de los primeros en que nos requerían hacer locuciones con una sola voz, más de narrador, variando un poquito para que se note que es otra persona la que aparece por medio de la locución o de la grabación, que es otro personaje, pero variando poquito, pero manteniendo una línea de que la misma persona vaya variando los personajes, pero no demasiado. Y nada de efectos de sonido. Qué interesante. Qué curioso. Él contaba que non, que claro, hacían todo iso, pues mira. Claro, nosotros por defecto pues solemos interpretarlo pues como hacemos en las películas. Interpretas porque es lo que hacemos nosotros, los actores. Interpretar el texto para que no suene leído. Pero curiosamente los de la ONCE nos decía, finalmente hemos incluso recurrido a gente que son los propios ciegos que están en la asociación, son ellos los que leen la gran mayoría de los audiolibros que tiene la ONCE. Muy, muy curioso. Es curioso. Sí, pero bueno, no es lo habitual, ya digo, lo habitual en estas compañías pues editoriales, o sea, Amazon, Penguin, todas estas editoriales de libros. Hacemos muchos trabajos también para los colegios, para las editoriales que luego llevan a los colegios
pues todo el tema digitalizado, de las pantallas que tienen ahora digitalizadas, dictados, lectura dramática, todo eso que antes se practicaba en clase con el profesor, pues hoy en día tienen mucho material didáctico que está ya locutado por actores y que está locutado por gente profesional para darle un poco de mayor interpretación o para que los alumnos puedan ganar o intentar imitar pues cómo se declama un poema. No es lo mismo, a lo mejor, pues una persona que no está acostumbrada a hacer ese tipo de declamación a que esté declamado por profesionales, que siempre va a quedar mejor. José, eu quero saber cal é o xénero ou subxénero que máis escoita a xente, porque iso di moito tamén do tipo de audiolectores ou escoitantes que tedes. Nosotros, el 60 o 70% de los audiolibros que locutamos son literatura juvenil. Es el sector, digamos, más que más volumen que más consumo de este tipo de audiolibros tiene. Y eso, claro, lo tiene muy estudiado, todas estas herramientas de algoritmos, de qué es lo que más se escucha, si se escucha un libro entero. Tú piensas que ahora, claro, con todas estas herramientas que tienen estas empresas gigantes, saben exactamente lo que escucha la gente. Sí. Claro, si e lo saben abandonas... canto te leva, porque claro, vamos, te antes poñas o exemplo de xente que leva unha hora a chegar ao traballo e vai escoitando un audiolibro. Un así gordo, de 500 páxinas. Cantas horas son? Máis ou menos, José? El trabajo... No, cantas horas son para a persoa que escoita? Puede ser pues 6 horas. 6 horas en total, pero claro, a veces la persona no dispone de esas 6 horas seguidas. Claro, entonces vai, cada día que vai ao traballo, claro, vai escoitando. escoitando. Claro. Para en algún sitio donde pueda recordar al día siguiente, o retoma, porque estas plataformas que tienen los audiolibros normalmente son por suscripción. Tú pagas una cuota mensual fija y puedes escuchar los libros las veces que quieras o retomarlo donde quieras. Incluso algunos ya tienen, la aplicación ya tiene el dónde lo dejaste, ¿no? Tú paras aquí y luego cuando vuelves a cargar el mismo libro xa sabe onde te ten que levar, non? A aplicación, te que lleva neste caso al mismo sitio donde lo dejaste. Neste caso para é recordar Audible, un poquito antes. Unha filial de Amazon especializada nos contidos para escoitar, como son os audiolibros. Moitos deles, como acabades de escoitar, grábanse en Penteo, unha empresa de Ferrol, unha das 200 empresas españolas, atención, que se dedican a producir contidos audibles. Así que aí estamos entre ese mercado emerxente, non? Que son os audiolibros, emerxente ou, bueno, ese mercado que vai en alza, quero decir mellor, porque emerxente xa non podemos decir que sexa. José Polo é un dos socios desta empresa de Penteo, onde se gravan, por certo, moitos audiolibros en galego. Moitísimas gracias por estar connosco, José. Gracias a vosotros por contar tardes. conmigo.